Hola, hola. Hola, profe. ¿Me escuchan? Hola, sí, sí. No sé, pero tengo un problema que no puedo entrar de ningún dispositivo de ni iPhone ni iPad y tengo que entrar a una computadora y después pasar, por eso me demoro, no sé cómo es, la verdad que no sé qué pasa. No puedo entrar directamente al meeting con el sistema de iOS, sino que tengo que entrar a una computadora y después pasar, es un lío, no sé cómo. Si alguien me puede decir cómo se hace, bienvenido, pero no tengo ni idea. ¿Alguien tiene iPhone o iPad, alguno? ¿Algo de Apple? Bueno, voy a tener que seguir haciéndolo así. Bueno, la última clase estuvieron con el contador, ¿cómo se llama? Di Santo, ¿no? El martes pasado, ¿qué tuvieron? ¿Clase con Di Santo? Sí, profe. ¿Y qué le dejó? Ahí la otra, yo no sé Di Santo, pero hay otra profesora que dio para Junín, que subí, me mandó un material que lo puse en la página, no sé si lo vieron, no sé cómo se llama la plataforma, que es todo el tema de inventario, bienes, no sé esa parte contable no tengo ni idea yo, pero no sé si la vieron, ¿entendieron algo? ¿Qué vieron con Di Santo? ¿Unidad 4? ¿Nadie recuerda? Vimos los libros, profe, que había que llevar y las Sí, normativas al respecto. sí, pero les pregunto que ahí en la plataforma, no sé, ahí en el derecho societario, o no sé cómo se llama, en Nova, Edu en Nova, ¿cómo es que se llama? Eh, en el ED de educación digital, en el material he visto que han puesto en unidad 4, creo que si van ahí, creo que está una filmina que pasó la profesora, yo lo estoy abriendo ahora, un PowerPoint. ¿Pudieron ver? Sí, Dos sí, ahí se pudo descargar. contables, estados contables, memoria, informe del síndico. Bueno, esa es la parte que más le importa a ustedes, porque como contadores o administradores de empresas le van a tener que. Esa parte contable yo no tengo ni idea. Yo le doy la parte de sociedades jurídicas y después. Así que todo lo que tengan de duda con ello, me lo pasan a mí o yo un viernes le digo a esta contadora que se conecte y que ustedes le hagan la consulta que quieran. No sé, me dijo que era muy sencillo lo que les pasó, muy simple, que era entendible, más o menos por ahí. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Ya con Renato empezaron a ver las sociedades, las típicas, o sea, las que están en el capítulo segundo de la ley, ¿no? ¿Vieron sociedad colectiva? ¿Qué vieron? ¿Alguien? Sí, profe. Habíamos visto sociedad colectiva y si no me equivoco, comandita simple, puede ser. Comandante simple. Creo que Sí. estaban como en el mismo O cafetería apartado. industria, no sé. Bueno, yo creo que cuando van. Nosotros, el tema de hoy va a ser SRL, o sea, Sociedad Responsable Limitada, que es el tipo societario que más se adapta a la empresa familiar. O sea, las empresas familiares eh, adaptan este tipo societario porque tiene la ventaja de la limitación de la responsabilidad. Se dice que estos tipos societarios de SRL quedan en el medio entre las sociedades de personas y la de capital. La sociedad de personas típica es la sociedad colectiva y la sociedad de capital más compleja es la SA, o sea, la sociedad anónima. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La sociedad colectiva me importa quién es mi socio, que es una relación de confianza con la sociedad. Dígame, la sociedad anónima o la SRL, que son más de capital, lo que me interesa es el socio cuánto me aporta para constituir el capital social de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos que la SRL tiene parte
de tipo personalista, pero también nos interesa la limitación de responsabilidad que hace que sea sociedad y capital. O sea que los aportes de los socios, una vez que lo realizan, limitan su responsabilidad a los aportes realizados a la sociedad. En cambio, ¿se acuerdan que la sociedad colectiva, la cuota, la parte de interés, pueden ser constituidas por qué tipo de bienes? Cualquier tipo de bienes, porque no necesitamos que la sociedad tenga un capital estructurado, sino que la sociedad, ante falla el capital social, en subsidio entra la responsabilidad del socio, ¿no es cierto? Esa más o menos, esa distinción la tienen, o sea, siempre tenemos responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, y en las sociedades de capital tenemos que son sociedades que los socios tienen responsabilidad subsidiaria también, porque siempre responden en subsidio de la sociedad. Recordemos que la persona jurídica es la sociedad, la que se obliga es la sociedad, la que se endeuda es la sociedad. Los socios lo que hacen es aportar al capital societario y dirigirla en caso que tengan participación en la administración o en la representación de la sociedad. Pero fuera de ese ámbito, lo que nos interesa a nosotros es cómo responde el socio ante las deudas sociales. O sea, ustedes en los exámenes, si les preguntan en qué carácter responde el socio, siempre responde en forma subsidiaria, porque la responsabilidad es de la persona jurídica que está formada por el capital que componen los socios. Pero después los socios configuran una persona distinta que es totalmente distinta a los socios. Los bienes, los empleados, las deudas son de la sociedad, no de los socios. Lo que tiene que ver en juego ahí es qué tipo de responsabilidad tiene el socio, y eso tiene que ver con el tipo societario que haya adoptado a constituir la sociedad. Eso desde el acto constitutivo vamos a tener la forma societaria que la sociedad va a adoptar. Entonces, las SRL están en el camino intermedio entre lo que son las sociedades de personas, porque importa la persona que tengo como socio, pero también importa que haga un aporte efectivo, y por eso los aportes van a ver que son distintos a lo que pueden ser en las sociedades colectivas. Si nosotros vemos el artículo 50, el artículo de la ley de sociedades, no está definida la ley de sociedades, no define lo que es la sociedad, sino que dice, nos da los elementos características que tiene el tipo. A ver si muestro la ley de sociedades. Si leemos el artículo de la sociedad del correspondiente a la SRL, ¿tiene la ley de mano ahí? Fíjense, cuando habla de la sociedad, sección cuarta, la sociedad responsable limitada, que nosotros conocemos generalmente como SRL. La sociedad no está definida por la ley, sino que la ley dice, las características no va a la característica que tiene este tipo societario, que es el capital se divide en cuotas, la limitación de responsabilidad del tipo societario y el número de socios que no excederá de 50. O sea, tenemos tres características que son el capital, que está dividido en cuotas, la responsabilidad del socio, que es limitada a las cuotas que suscriben, y otro elemento, pero no es tipificante, para mí, es que el número máximo de socios es de 50 personas. ¿Cuáles son las características de este tipo societario? Tenemos este elemento de que la sociedad es una sociedad de capital. En primer lugar, la principal característica que tiene la sociedad y atractivo para las personas a constituir este tipo de sociedades es la limitación de responsabilidad de los socios al monto del aporte. Por lo tanto, obviamente, si hay fraude, abuso de derecho o en caso de nulidad de sociedades por objeto ilícito o prohibido, los socios responden en principio por el capital que hayan suscrito al momento del contrato constitutivo. Esa es una característica, o sea, principalmente la característica que tenemos de la sociedad de responsabilidad limitada, entonces tenemos limitación de los socios al capital aportado. Otra característica tiene que la administración de la sociedad la puede realizar cualquiera de los socios en principio, no tiene ningún tipo de impedimento, salvo que haya alguna cláusula contraria en el contrato societario.
Otra característica importante que está así significante es la división de capital en cuotas sociales, las cuales tienen un mismo valor y tienen que ser múltiplos de 10. Y la característica tienen que las cuotas sociales, es decir, la participación societaria, es libremente transmisible por los socios. ¿Qué diferencia tiene con la sociedad colectiva? La sociedad colectiva es libremente transmisible la parte de interés en las sociedades colectivas por los socios. Les pregunto. No, las sociedades de capital se requiere unanimidad de los socios para las sociedades colectivas, perdón. Se requiere unanimidad de los socios. ¿Por qué? Porque la sociedad colectiva lo que importa es el socio, no la parte que tiene. Porque la responsabilidad es ilimitada. ¿Qué quiere decir? Que a contrario de esta, la responsabilidad de los socios en las sociedades colectivas tienen una responsabilidad ilimitada. Es decir, que no solo limitan su responsabilidad a lo que aportaron, sino que también se extiende a su propio patrimonio personal. Por eso se permiten en la sociedad colectiva el aporte de obligaciones de hacer, prestaciones personales, y no en este caso que son las sociedades responsables limitadas que tienen un capital específico que responder a la sociedad. Otra característica es que el número de socios es máximo de 50 socios, lo cual ya les digo, después lo vamos a ver, para mí no es una característica distintiva o fundamental, sino que es un error que el legislador haya puesto esa limitación de número de socios, porque hay muchas sociedades anónimas que tienen pocos socios y SRL tienen más de 50 socios, o que no pueden tener más de 50 socios, pero actúan como SRL. Otra característica es que en estas sociedades, así como en la sociedad anónima, los aportes de qué tipo pueden ser, los aportes que se pueden dar en propiedad a las sociedades. Se pueden dar prestaciones personales, obligaciones de uso o obligaciones de dar. En este caso, de dar en dinero o en especie. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a dar solamente en este tipo de sociedades, puedo integrar como aportes dinero o bienes en especie, es decir, bienes determinados. En este tipo de sociedades, la característica es que hay un 25% del mínimo que tiene de aportes en dinero que se tiene que hacer al momento de constituirse la sociedad. Y el resto se integran dentro de en el plazo máximo de 2 años posteriores. De esta característica, como ya le dije, para mí las tipificantes son la limitación de la responsabilidad de los socios al monto de su aporte, la división de capital social en cuotas que tienen igual valor y, por último, la gerencia como órgano específico de administración y representación de la sociedad. Les vuelvo a reiterar, de todas las características que les estuve dando, las que son tipificantes a mi modo de ver son la limitación de responsabilidad de los socios al monto de su aporte, o sea, de lo que aportaron, la división del capital en cuotas partes de igual valor, y tercero, la gerencia como órgano determinado de administración y representación de la sociedad. Con respecto a la primera característica tipificante, es que esta limitación de responsabilidad a los aportes efectuados es el principal atractivo que tiene este tipo societario para los socios, para que los socios integren este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque yo una vez que integro y suscribo e integro el aporte, ya mi obligación con la sociedad se termina, salvo las obligaciones de votar, de aprobar los balances, etcétera, que son como todos socios. Pero el socio se obliga a entregar ese dinero y una vez que se integra, forma parte del capital social y el capital social empieza a manejar la sociedad sin ningún tipo de participación del socio. Si no quiere, no participa ni en la gerencia, porque la gerencia, como vamos a ver, no es necesario que sea la constitución un socio, sino que puede ser socio o no. ¿Qué significa esto? Que yo, si soy socio de una SRL, primero voy a evitar todo tipo de reclamo que me hagan en forma personal
porque siempre tienen que ir primero a cobrar el capital de la sociedad, y una vez que van a capital social, no se extiende a mi patrimonio particular como es en las sociedades colectivas. Es decir, el acreedor va a la sociedad y en forma subsidiaria no puede ir al patrimonio del socio. ¿Se entiende? En la sociedad de capital vimos que era subsidiaria, solidaria y limitada. Quiere decir que subsidiaria, ¿por qué? Porque si capital social no alcanza, íbamos a el patrimonio del socio particular. Acá no. El socio, obviamente, como ya les dije, salvo situaciones de fraude a la ley o fraude a terceros o constitución de objetos ilícitos prohibidos, eso sí, el socio va a tener responsabilidad ilimitada e solidaria. No va a tener el beneficio del tipo de SRL, sino que ha cometido un fraude a los acreedores, y cada vez que se hace un fraude a los acreedores, ese beneficio no puede seguirse. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo constituir una SRL para constituir una sociedad con objeto ilícito y que tenga actividad ilícita, como hemos visto en su momento, y beneficiarme con la responsabilidad limitada de la SRL, porque yo estoy cometiendo fraude, estoy actuando en contra de la ley. Entonces no puedo beneficiarme de las características del tipo cuando estoy contraviniendo la ley, por otro lado. ¿Se entiende esto? Lo que quiero decir. Bueno, parece que sí. Lo que sí en esta SRL tenemos que hay una importante limitación a la limitación, o una importante o sea, la limitación de responsabilidad en este caso se ve perjudicada en dos casos. Que el artículo 150 dice: garantía por los aportes. Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes. Sobrevaluación del aporte en especie. La sobrevaluación del aporte en especie, al tiempo de constitución del aumento de capital, hará solidaria e ilimitadamente responsables a los socios frente a los terceros por el plazo de 51, o sea, 5 años. ¿Qué quiere decir? Nosotros hay dos momentos de conformación de capital social que creo que lo han visto, me imagino, que es la suscripción y la integración. La suscripción es cuando el socio se obliga en el contrato constitutivo a hacer tal o cual aporte. Es decir, yo me obligo a aportar el 30% de capital social en un departamento, plata, moneda extranjera, auto o elemento valuable que corresponda. Pero ¿qué pasa? Esa viene en especie, no en dinero, se tienen que suscribir e integrar en el principio en forma total al momento de conformar el contrato. ¿Por qué? Yo no puedo comprometerme a integrar una casa, la propiedad de una casa como aporte de capital, y decir que va a aportar el 25%, porque la casa es indivisible, no se puede dividir en partes. En cambio, el dinero sí. ¿Qué quiere decir? Por eso la integración y suscripción de los aportes en dinero, el mínimo, la ley establece un 25%, y el otro 75% se puede integrar hasta dentro de los 2 años posteriores a la suscripción del contrato. Vuelvo a repetirles, porque no sé si se entendió. Cuando aportamos elementos o bienes en especie, lo aportamos por el total, es decir, la suscripción e integración se hace en forma total, porque de otra forma sería imposible. Ya le dije, la suscripción es la obligación que el socio asume a la sociedad de hacer un aporte societario a la sociedad, un aporte de capital. Y la integración es la efectivización de esa suscripción, ¿me entienden? Yo me comprometo a entregar por el 30% de capital de la sociedad que se está constituyendo un departamento o 1 millón de pesos, póngale. Si yo suscribo un departamento, lo tengo que entregar en propiedad en ese mismo acto, integrarlo. O sea, integrarlo en el acto de constitución. En cambio, si yo me obligo a hacer suscribir un aporte de capital en pesos, puedo entregar un 25% en el momento de constitución, y el resto lo puedo
de prorrogar en el término de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? En las SRL, los socios son responsables solidaria e ilimitadamente por la falta de integración de los aportes en dinero que los otros socios no realicen en el término de 2 años. ¿Me entienden? Sí, si yo aporté, suscribí y integré el total del dinero que yo en el dinero efectivo me comprometí a realizar antes de los 2 años y un socio mío no lo realizó, yo, socio, soy ilimitada y solidariamente responsable por esa falta de integración de los socios que no lo hicieron. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Si lo lee el artículo está bien. Ojo, entonces, 2 elementos tenemos, suscripción e integración. Suscripción es cuando yo me comprometo en el acto constitutivo, nos juntamos 5 personas y decimos, vamos a realizar una SRL. Yo aporto el 30, 40, etcétera, etcétera. Yo como el 30 aporto un departamento. En ese momento, como un bien en especie, lo tengo que integrar en ese momento. En ese momento tengo que comprometerla a transferir la propiedad a la sociedad. Ahora, si yo me comprometo a entregar dinero, puedo entregar el 25% como mínimo, pueden establecer el 50, lo que quieran, pero el mínimo es el 25, y el resto posponerlo en el plazo de 2 años. Pero ¿qué pasa? Los socios son responsables solidaria e ilimitadamente por la falta de integración de los aportes en dinero que los otros socios no se han realizado en el término de 2 años. Es decir, que la limitación de responsabilidad cae por la falta de integración de aportes en dinero. Si vamos a ver la segunda parte del artículo 150, habla de sobrevaluación de aportes en especie. ¿Qué quiere decir sobrevaluación? ¿Cómo se evalúan los aportes en especie? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos forma de evaluarlo. Decimos, bueno, ¿cómo era? Al precio de plaza o al precio que diga no me sale la palabra, Perito. un perito o a la cotización conocida si existe, que no sea precio de plaza. Claro. O sea, como el contrato constitutivo es libre, los socios pueden pactar en ese acto el valor que quieren darle. Si, bueno, yo aporto este departamento y los 3 que estamos aportando dicen, bueno, este departamento vale 1 millón pongan 10 millones de pesos. Lo hacemos porque queremos nosotros hacerlo sin recurrir a un perito. O podemos ir a un inmobiliario y decir, bueno, ¿cuánto vale este departamento? Hacer una tasación y este departamento en el mercado vale más o menos 8 millones de pesos. O recurrir a un perito, que el perito me va a decir, este departamento vale 7 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo valué ese departamento en 10 millones de pesos y después el acreedor, cuando viene a cobrar el capital societario, no le alcanza, yo estuve sobrevaluando el bien, porque nosotros le dimos un valor que no existía. Entonces ahí, en caso de sobrevaluación de aportes en especie, los socios también, la responsabilidad limitada cae y pasas a ser ilimitadamente responsables. ¿Se entiende? Porque le dimos un valor que no era el valor que correspondía. Y el acreedor no tiene obligación de ver en cada momento el balance o los libros contables, sino que el socio, de acuerdo al capital informado en persona jurídica, va a contratar, el acreedor va a contratar, y si ese valor está sobrevaluado, porque los socios lo hicieron por su cuenta y no recurrieron a un perito, yo voy a tener responsabilidad solidaria e ilimitada por la sobrevaluación del aporte en especie. ¿Está claro? Solamente de aporte en especie, porque en dinero es fácil. Yo aporto 1 millón de pesos y la plata se ve. ¿Cómo tengo que justificarla? Lo justificaré entregando la boleta de depósito judicial en un banco oficial, que es el Banco Provincial de Buenos Aires, ante personas jurídicas. Entonces, la limitación de responsabilidad de la sociedad responsable limitada, si a ustedes les preguntan una típica pregunta que pueden hacer, es decir, ¿la responsabilidad limitada siempre es limitada o cae en algún momento? Primero cae cuando el socio realiza actividades en competencia con la sociedad, en fraude de los acreedores, o que tenga la sociedad objeto prohibido o actividad ilícita, en ese caso. Pero también responden solidaria y limitadamente cuando existe falta de integración de los aportes en dinero, que los socios se comprometieron, suscribieron y lo integraron en el término de 2 años, o también cuando hay sobrevaluación de aportes en especie. ¿Está claro? La sobrevaluación de aportes en especie también vale para otras sociedades, no solamente para la SRL. La diferencia que ustedes van a ver entre la SRL y la SA es que en la SA
el socio no tiene responsabilidad de garantía por la integración de los aportes en dinero. ¿Está claro? En la SA la limitación es total. Solamente responden solidaria e ilimitadamente cuando haya una sobrevaluación de aportes en especie. ¿Entiende cuál es la sobrevaluación de aportes? Yo le estoy dando un valor al aporte que es mayor al que corresponde y que el socio, el acreedor, va a cobrar en su momento y no va a poder efectivizarlo. Esto, obviamente, ¿a ustedes qué les parece? Les doy un ejemplo. Nosotros tenemos una sociedad que valuamos el capital social en 10 millones de pesos. 10 millones de pesos, pónganle. Pero el capital en realidad valía 8, porque la sociedad tenía departamento que valía menos, un bien, etc. El capital de la sociedad es 8. El acreedor tiene para cobrar 5 millones de pesos. ¿Les parece que puede extender la responsabilidad solidaria ilimitada a los socios? ¿Me entienden? ¿Me entienden el ejemplo? O sea, la Sí, sociedad está sobrevalorada, el capital está sobrevalorado, los aportes en especie, pero el acreedor puede cobrar igual. ¿Qué interés tiene el acreedor en iniciar un juicio de limitación, de la que la limitación de responsabilidad caiga si el acreedor puede cobrar igual? Lo que interesa entonces es que la sobrevaluación de aporte en especie va a jugar cuando el acreedor no tenga bienes en el capital de la sociedad para cobrarse, porque siempre dijimos que el acreedor es de la sociedad. Es decir, que el acreedor tiene que tener un interés en perjudicar, en hacer extender la responsabilidad de los socios. Si el acreedor cobra tranquilamente, ¿para qué me va a molestar a mí como socio? Una acción de limitación de responsabilidad cuando él puede cobrar con su capital total. Es decir, o en caso de quiebra. Ahí también, en caso de quiebra, el socio pasaría a ser ilimitadamente responsable si la sociedad no tiene bienes para complementar con, con las obligaciones sociales. ¿Está claro entonces cuál son la limitación de responsabilidad? En la SRL y en la SA, por la sobrevaluación de aporte en especie. Y en la SRL, la obligación de garantía que tienen los socios por la falta de integración de los aportes en dinero que los otros socios no hagan en el término de 2 años que la ley les da para integrar, los que hayan suscrito. ¿Está claro cuál es la diferencia entre los dos? sí, profe. Creo que es sencilla, pero bueno, por la duda. Profe, una Sí, consulta. sí. Eh, no sé también si puede darse, pero suponiendo que esa sobrevaluación se haga por parte de uno de los socios, ¿qué, eh, qué pasa al momento de la liquidación? Digo, porque yo siendo socio de esa sociedad, voy a cobrar menos, en todo caso, al momento de la liquidación. ¿Cómo es el tema? Me decís, Eh, un socio digo, que o sea, cero valor su aporte en especie. claro Sí, que después, pero ahí los otros son socios, cómplices de los otros socios, no pueden reclamarle nada. Porque los otros socios tuvieron en conformidad en el contrato decir, bueno, él me dijo que este ¿cuánto valor vale? era tan. Vos me Sí, dijiste a mí, ¿cuánto mirá, vale? Roberto, me va a aportar este plan y esto que vale tanto. Yo me quedo tranquilo, bueno, aportalo. Y después yo me perjudico porque vos, aunque haya sido vos el que lo aporté, yo Claro, no tuve la visión o no sé, o la precaución de decir, bueno, mirá, vamos a ver que un perito me lo diga, porque cuando hay un perito, la responsabilidad de los socios queda exenta, porque fuimos a bien, recurrir, hay que gastar plata, porque el perito cobra un dinero para hacerlo, pero yo con la pericia de una persona, pónganle que queremos aportar, no un departamento, que es fácil evaluarlo, una pintura de un pintor famoso, yo qué sé cuánto vale una pintura de Modigliani, pónganle, no sé, ahora, o una pintura de algún artista argentino, o que no conocemos, o que queremos aportar un reloj que vale $20.000, o una joya. No sabemos, entonces vamos a ir a un perito, a un especialista, que tenga una matrícula en la cual pueda evaluar ese bien o llevarlo a evaluar a un tasador oficial. Al Banco de Tasaciones Oficiales en la Ciudad de Buenos Aires el Banco Ciudad o cada banco tiene, creo, porque hay lugares que se empeñan, oficialmente se empeña dinero, o sea, empeñar es, yo tengo un reloj que necesito plata, le empeño. Entonces le digo al banco, bueno, yo te entrego en garantía este reloj, si yo a los 2 años no te pago, pierdo las cuotas que te pagué y pierdo también el bien, ¿me entienden? Porque estoy dando un bien. En este caso era lo mismo, yo me conformé con el valor que me daba. Vos venís y me decís, mira, vale este reloj que yo me lo heredé de mi abuelo
vale $30.000. Y yo digo, bueno, está bien, vale $30.000. Después viene un acreedor y cuando va a rematar dice, no, pero el valor, el departamento, la evaluación del reloj no era 30.000, era 10.000, póngale. Entonces me ve perjudicado los acreedores. O sea, siempre que hace un fraude, se considera generalmente que en la SRL no tienen un monto máximo o un monto mínimo para constituir una sociedad. En la sociedad anónima sí. Pero se considera, y la Dirección de Personas Jurídicas no sé si lo hace, pero la IGJ lo hace, que el valor de capital societario sea acorde al objeto social que vamos a realizar. Es decir, que nosotros no vamos a realizar, emprender, o sea, un emprendimiento, una sociedad, TCRC, SRL o sea, con un valor que no se corresponde con la actividad que vamos a realizar, ¿se entiende? O que no tengamos el capital social necesario para poder desarrollar esa actividad. Entonces, juega un poco también la autoridad estatal de control, decir, bueno, cuando la sociedad está sobrevalorada o infracapitalizada. Es decir, el capital es inferior a lo que figura en el contrato constitutivo. Y ya le digo, el acreedor no tiene por qué saber cómo es el valor cómo está valorado ese capital, sino que él, por los contratos societarios, va a decir, este capital social es de tanto. Y yo cuando voy al banco para el préstamo, voy a decir, el banco va a decir, bueno, usted tiene no solamente el capital social, sino también tiene toda una serie de valores intangibles que también lo puedo tomar en cuenta para cobrarle el día de mañana. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que si ustedes, en un momento alguien le pregunta, la sociedad es que los socios limitan responsabilidad por la obligación de la sociedad, obviamente. Eso siempre responde de forma subsidiaria. ¿Es siempre limitada esa responsabilidad? Y sería medio burdo que sea siempre limitada. Primero porque si el socio o los socios hacen fraude a la ley, o cometen objetos ilícitos o realizan actividades ilícitas, no es lógico que se beneficien por la limitación del tipo. Ahí sí va a caer la limitación de responsabilidad. Pero aparte de eso, también responden ilimitadamente cuando los otros socios no hayan integrado los aportes que se comprometieron a realizar en dinero y cuando hayan sobrevaluado los bienes en especie. Esa es la diferencia entre SRL y SA, es que la SRL tiene más responsabilidad ilimitada cuando los socios no integran el capital. En cambio, la SA solamente por la sobrevaluación de aportes en especie, obviamente de los fraudes que se hagan de los socios también. O sea, la ley no va a cubrir el fraude que el socio realice, ¿me entienden? Si los socios realizan fraude o cometen objeto ilícito, o utilizan actividades ilícitas, actividades prohibidas, o la sociedad no tiene un capital necesario para realizar el objeto societario que están destinados a realizar, más vale que aumenten el capital y que no perjudiquen a los acreedores. Siempre la sociedad infracapitalizada se constituye un instrumento de fraude de los acreedores, porque si yo estoy infracapitalizando una sociedad, los acreedores siempre van a perder. Es decir, como ya le dije, la tercera no tiene obligación de estudiar el contrato social, los balances, nada. El tercero contrata con la sociedad de acuerdo al movimiento que tiene la sociedad. Después la responsabilidad del socio va a variar de acuerdo o no si está sobrevaluada o haya una falta de integración del aporte en dinero en la SRL. Porque tiene que estar claro que en la SRL tiene una garantía más que en la SA, que es solamente la responsabilidad delimitada por la falta de integración de los aportes en dinero que se hagan dentro de 2 años, que no se realicen dentro de 2 años. Y en las dos, tanto en la SRL como en la SA, siempre la sobrevaluación de aportes en especie va a traer y que caiga esa limitación de responsabilidad. O sea, la limitación de responsabilidad no es siempre absoluta, sino que es relativa a las circunstancias. Sí. En la SA es porque la integración se hace al mismo momento de la suscripción. En la SA también se puede realizar el 25% al momento de constituir y el 75% restante. Pero no tiene responsabilidad, no tiene esa responsabilidad de garantía. Ah, ok. Otra cosa. Profe, perdón, y Sí. por ahí antes de que se cambie de tema, pero ¿qué sucede en ese caso, en las SA? Si se comprometió un aporte que después no se suscribe, o sea, no es que no se suscribe, sino que, o sí, que ese diferimiento afecta a un acreedor, por No te ejemplo. integra, sería. Claro. No, que en las sociedades anónimas tienen más, ¿cómo le puedo decir? Tienen más requisitos, más control
más control estatal, más control de la misma sociedad, tienen muchas, ¿cómo le puedo decir? Por ahí más restricciones para que pase eso. Claro, claro, lo que pasa es que en la sociedad anónima dice también, dice, la integración del dinero efectivo no podrá ser menor al 25% de la suscripción. La integración. Su cumplimiento se justificará el tiempo. Y los aportes dinerarios deben integrarse totalmente. Pero el 75% restante sí, en ese caso la responsabilidad es no tiene responsabilidad ilimitada el socio por la falta de responsabilidad de eso. Lo que pasa es que tiene más controles. La sociedad misma no es tan fácil de manejar como que la SRL. Pero tiene que ver algún caso específico si hubo. Me voy a buscar a ver si hay un caso en el cual haya pasado eso de que los socios no hayan integrado el capital en dinero dentro de los 2 años posteriores. Pero acá, como tienen menos requisitos, las sociedades, en la SA tiene más requisitos y más organismos de control que la SRL. Pero en definitiva, en las SRL y en la SA, siempre la sobrevaluación de aporte en especie no va a perjudicar la responsabilidad de los socios. O sea, va a caer la responsabilidad de los socios siempre y cuando tenemos en cuenta. Hola. Hola, profe, ahí no sé si fue general que se cortó, pero ahí No volví. sé, a mí se me corta, tengo que tener la computadora en la reunión y tengo que tener el iPad al lado, no puedo, me tengo que ir a la oficina, no puedo hacer en mi casa nada, tengo que venir, es una cosa loca, no sé qué pasa acá, la verdad, no sé, pero tiene siempre el problema. Bueno, quedamos con el tiempo responsable, o sea, lo que tienen que tener en cuenta es que la SRL y la SA lo que tienen los socios para, como atractivo es la limitación de responsabilidad, que no es lo mismo la responsabilidad en la sociedad colectiva, en la cual la responsabilidad es ilimitada, es decir, no importa que yo lo que aporte, porque yo aporto lo que me parezca, puedo aportar el uso de un bien, sí lo puedo aportar, porque en definitiva a mí el socio, el acreedor va a cobrarse con todo mi capital, con todo mi patrimonio, no está establecido solamente para eh, para el capital, sino con todo mi patrimonio. Con respecto al número máximo de socios, la ley habla de un número de 50 socios, porque dice que la intención era darle a la pequeña y mediana empresa un molde societario adecuado a las necesidades de la pequeña y mediana empresa. Por eso decía, para no llegar a la SA, que es una sociedad que tiene que tener un directorio que hay que pagarle, hay que tener consejo de vigilancia, etc., la SRL quería cumplir el campo que, que eran menos unas sociedades para empresas que sean menos requisitos que tienen la SA. Entonces, pequeña y mediana empresa, y más que nada las sociedades de familia son las que se constituyen como SRL, porque no tienen tantos requisitos, etc. Pero yo creo que en este momento no tendría sentido de ser, porque, por ejemplo, fíjense, 50 socios mayoritarios. No tiene que ver con el emprendimiento de la industria, porque industria o empresas grandes que se manejan como SA, que tienen pocos accionistas. En SA son pocos accionistas. Hay SRL que tienen muchos accionistas y tienen una actividad de transporte. Por ejemplo, en los colectivos, cada colectivo tiene una acción, o le da una acción por cada colectivo que ponen en la SRL. En los colectivos me refiero a los que están en capital, no sé, yo estoy en Buenos Aires, no sé, qué sé yo, la línea 60. Por ahí es Monza SRL entonces, no tiene que ver con el volumen de la empresa, sino con la forma de organización. ¿Qué pasa también? Se muere un socio y los herederos, ¿cómo entran? Esas cuestiones también pueden llevar a que la sociedad
amplíe el número de 50 y tenga que transformarse. ¿Se acuerdan que la transformación es el cambio de tipo societario? Yo creo que no tiene ninguna utilidad y debería estar eliminada, pero bueno, la ley no lo eliminó. Pero yo creo que esa superación de 50 socios no trae la unidad de la sociedad, porque no es un elemento tipificante para mí la SRL. No sé, no entraría dentro de la sección cuarta. Habría que verlo en el momento, pero bueno, es muy difícil que haya una SRL que tenga más de 50 socios, pero bueno. Con respecto a la denominación, no tiene razón social, es decir, ¿qué quiere decir? Entre denominación social y razón social tenemos que razón social es cuando el nombre de uno o varios socios están en el nombre de la empresa. Y la denominación social es cuando tiene un nombre de fantasía seguido con uno o varios nombres de fantasía. Lo que sí, la ley dice que tiene que sí o sí adicionarse el tipo societario, es decir, que diga, no sé, la Matera SRL, la Matera Sociedad Responsable Limitada o la abreviación SOC REPSLIM. Siempre tiene que haber una indicación de qué tipo societario existe. ¿Por qué? Porque la ley dice que la omisión de contratar con el aditamento del tipo societario que establece que este caso es de la SRL, trae la responsabilidad ilimitada y solidaria de los gerentes que hayan actuado o los administradores que hayan actuado en contravención de esa particularidad. Es decir, ¿le podemos poner el nombre de un socio? Sí, pero no tiene que ser el único socio distintivo, porque ese socio puede fallecer o puede irse, la sociedad puede engañar a tercero, es decir, que ese socio que era el que era conocido la sociedad no exista más y el tercero contrate por el nombre del socio. Entonces, podría tener el nombre de un socio o la matera de Fernández, Sociedad Responsable Limitada, en el cual está la razón social y la denominación social con la razón, con el nombre de uno de los socios o el socio principal. Pero lo importante es que la responsabilidad, la sociedad, el nombre que tenga, nunca se puede dejar de poner SRL o Sociedad Responsable Limitada o la abreviación de este tipo societario. ¿Por qué? Porque la omisión de esto trae la responsabilidad ilimitada y solidaria de los administradores por los actos que se le den en tales condiciones. Es decir, si yo firmo un cheque y no pongo que lo firmo con el sello de que diga de SRL, lo firmo Roberto de Glegue, voy a ser responsable ilimitadamente solidario y responsable por esa deuda que haya contraído con un tercero. Con respecto al capital social, dijimos que uno de los elementos tipificantes, que es, primero, la limitación de responsabilidad, la libre transmisibilidad de las cuotas sociales y la división de capital en cuotas que tienen la igual parte y deben ser múltiplos de 10, o sea, de 10 o son múltiplos, es decir, de 10 pesos o múltiplos de 10, las cuotas sociales. Es decir, que la cuota parte es una parte alícuota del capital social. Es decir, que yo, al tener una cuota social, me transformo en socio de la SRL y con eso, con todos los derechos que tienen sociales, políticos y económicos que tenga el socio con la sociedad. Como le dije, la sociedad, la cuota le da al socio la calidad de socio y por eso le da los derechos societarios que han enumerado cuando vieron en la parte general. O sea, los derechos económicos, políticos y parapolíticos. Y la característica principal es que son, en principio, libremente transmisibles. Que lo que le decía, la diferencia con las cuotas, estas cuotas sociales, con las partes interiores de una sociedad de capital, de una sociedad colectiva, es que la sociedad colectiva, las partes no podían, las partes interiores no pueden ser transmisibles y estas sí son libremente transmisibles. Lo que puedo hacer es limitar la transmisibilidad, pero no prohibirla nunca el contrato. ¿Entienden? La cuota me indica la participación que el socio tiene en la sociedad. O sea, yo tengo tantas cuotas sociales y esas tantas cuotas sociales representan un porcentaje de capital social y eso se puede libremente transmitir. Como dijimos, en el capital social hay dos momentos, que está la suscripción
e integración. La suscripción es el acto por el cual el socio se obliga a la sociedad a hacer un aporte de contribuir al capital de social con tanta calidad de aporte. Y eso está en el contrato constitutivo. Y ahí entonces nace a favor de la sociedad un derecho de crédito hacia el socio. Es decir, el socio suscribió y se obligó a aportar tanta cantidad de dinero o bienes en especie. En cambio, la integración es el efectivo cumplimiento y satisfacción de la obligación que el socio asumió para con la sociedad o sea, el dinero o la parte que él se comprometía a aportar de la sociedad. O sea, tenemos suscripción e integración. Lo que dijimos es que la suscripción e integración en los bienes en especie son concomitantes, en dinero puede ser diferida. Suscripción, el total es el total, pero se puede integrar el 25% al momento de constitución y el resto en 2 años. Lo que sí, en la SRL, el momento de suscripción debe ser total. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decir que suscribo el 25 y difiero el 75. ¿Me explico cuál es la diferencia? Suscripción siempre es total, ya sea en dinero o en especie. Yo me comprometo a entregar tanta cantidad de dinero por una parte del capital social. La diferencia es que en dinero puedo diferir la integración, pero el compromiso lo hago en el momento constitutivo. ¿Está claro la diferencia? O sea, yo me comprometo en la suscripción. Después difiere la integración si es capital, si el capital es dinero o son bienes en especie. Si hay bienes en especie, lógicamente yo no puedo entregar la mitad de la casa al momento de suscripción y la integración posterior, sino que la tengo que suscribir e integrar totalmente. La suscripción del capital en dinero también debe ser totalmente, si yo me comprometo a entregar 10 millones de pesos, lo que pasa es que en ese momento puedo integrar el 25% y posponer el 75% restante a los 2 años posteriores. Lo que está, otra diferencia que tenemos con las sociedades de personas es que el aporte de los socios deben ser bienes determinados, que sean susceptibles de ejecución forzada y dados en propiedad. Paso a explicarles. Nosotros cuando constituíamos una sociedad de personas podíamos entregar bienes en propiedad, en uso y goce, en uso, obligaciones de hacer, dinero, etc. En la diferencia que en las sociedades de responsabilidad limitada y sociedad anónima, como la responsabilidad de los socios es limitada, las obligaciones de los socios que aportan deben ser bienes determinados, es decir, tal bien que tenga posibilidad de hacer ejecución forzada, que quiere decir que al momento de rematar el acreedor no tenga una restricción de dominio, como puede ser ¿cómo se llama ahora? Bien social, antes se llamaba bien de familia, bienes inembargables. ¿Qué quiere decir? Que el acreedor, cuando tenga que cobrarse, no pueda encontrarse con una traba legal para cobrarse su dinero. Es decir, que tienen que ser bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada, es decir, que pueden ser vendidos en subasta y dados en propiedad. No se pueden dar en uso y goce. ¿Está claro? Yo no puedo entregar en la sociedad responsable limitada el uso del galpón. Yo tengo que entregar el galpón, la propiedad del galpón. En ese momento tengo que entregar la propiedad del galpón a la sociedad. ¿Por qué? Porque si mi responsabilidad es limitada al aporte que yo integro, no sería ridículo que aporte un bien de uso. ¿Qué me va a cobrar? ¿El acreedor cuánto va a cobrar? El uso. No puede ser si el uso no es vendible. El uso es transmisible solamente en préstamo o en comodato, pero no se puede entregar el uso en valor, no hay un valor del uso. ¿Entrega la propiedad o no? En este caso, se descartan aportes de uso y goce y las prestaciones de trabajo personal, que sí se pueden hacer en otro tipo de sociedad, como son la sociedad colectiva o la sociedad de capital e industria, en la cual un socio entrega su aporte de trabajo y el otro aporta su dinero. Como dijimos, bueno, entonces, todos los bienes, ya sean en dinero o en especie, deben suscribirse totalmente al momento de la constitución. Solamente que diferencia que los bienes en dinero se pueden prorrogar la integración
al 25% y el resto en los 2 años posteriores. Con respecto a los valores de los bienes ya lo vimos. Con respecto al 25% del aporte en dinero, no es el 25% del total de los aportes de los socios, sino cada socio debe integrar el 25% como mínimo. No es que sumados todos el 25% del capital social, sino que cada socio puede integrar en dinero efectivo el 25% y el resto diferirlo en 2 años, pero no la suma de todos los... o sea, que no significa que la suma de los aportes y constituye el 25% del capital social, porque sí, uno aporta el 15, otro el 10, otro el 20, no, todo el 25% del aporte en dinero. El plazo de 2 años es el plazo máximo. ¿Qué quiere decir? Que se puede poner menos. O sea, no es obligación que todos los socios aporten en dinero en efectivo el 25%. El socio puede decir, en el contrato constitutivo puede decir a los socios, bueno, vamos a integrar, suscribimos total, pero integramos el 50% y el 50% restante en 2 años. El 70% y el 30%, lo que queramos. Lo que pasa es que el mínimo es el 25%. Menos el mínimo no se puede integrar. Es decir, y esos 2 años es el máximo. O sea, podemos prorrogar, podemos morigerarlo, o sea, ponerle menos años. Con respecto a los aportes diarios, se acredita el aporte con la boleta de depósito del banco oficial, en nuestro caso el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la capital. Y los aportes en especie se deben integrar en forma total, es decir, que la sociedad tiene que tener ya transferido el bien a su nombre al momento de inscribir el contrato societario. La sociedad, cuando vaya a personas jurídicas, va a pedirle la transferencia del bien hacia la sociedad. Es decir, yo tengo que ser propietario, tiene que ser un bien que sea dado, que tenga posibilidad de ser ejecución forzosa. Yo no puedo entregar mi casa particular si está como bien de familia, no sé cómo se llama ahora, o bien de interés social, o un bien que sea inembargable. Yo tengo que entregar un bien que sea posible venderse, que sea determinado y dado en propiedad, y un bien determinado. Con respecto a responsabilidad ya la vimos. ¿Qué más? Como dijimos que las sociedades son mixtas, es decir, son relación de personas, vimos que cuando en una sociedad de personas colectiva muere uno de los socios, ¿qué pasaba? ¿El contrato continuaba o pasaba algo? Puede dejarse previsto que el heredero ingrese a la sociedad, pero puede limitar su responsabilidad, ¿puede ser? ¿En qué me está hablando? ¿En la colectiva? Sí, En la colectiva es que prácticamente, si no hay otra circunstancia, se produce la resolución parcial. ¿Se acuerdan? Que sí. parcialmente salvo que la sociedad, como vos decís, establezca que el socio, el heredero pueda ingresar a la sociedad. Pero si no, se produce la resolución parcial. Pero acá, como las sociedades de responsabilidad limitada son libremente transmisibles las cuotas sociales, se puede transmitir por acto de entrevero o por muerte. O sea, ¿qué puedo hacer con una cuota social? Venderla, regalarla, alquilarla, venderla, regalarla, donarla, etc. Lo que no, eso lo puedo hacer personalmente, como hago con cualquier bien, lo puedo comprar, vender, etc. Y también por causa de muerte, cuando muere el socio, la cuota social pasa a participar de los herederos. Los herederos van a tener posibilidad de ingresar a la sociedad siempre y cuando la cuota social se transfiera en forma total a los herederos. En ese caso, los herederos van a tener que unificar, si son 3, van a tener que ser uno solo de los herederos lo que va a participar en la sociedad. Pero si no, la sociedad, hay una forma de hay que notificar a la gerencia de la declaratoria de herederos, de quiénes son los herederos. Si van a querer vender esa cuota social, tienen preferencia los socios, si tienen derecho de preferencia, es decir, o la sociedad. Siempre, en caso de responsabilidad, las sociedades de responsabilidad limitada, no hay
resolución por la muerte de los socios, sino que la muerte de los socios hace que ingresen a la sociedad, como son alimentos transmisibles, los herederos pueden ingresar a la sociedad como socios en una cuota de parte social. No son los herederos como socios, sino que ellos van a ser un condominio. Es como si nosotros recibimos en condominio una casa. Si mi padre muere y tengo una casa con 3 hermanos, la casa va a pasar a ser de los 3 hermanos. En este caso, si mi padre muere y tiene una cuota social de una sociedad responsable limitada, esa cuota va a pasar a ser de los 3. Lo que pasa es que para los actos societarios vamos a tener que entre los 3 designar a uno para que participe en la sociedad, en la administración o en la reunión de socios que corresponda. Con respecto a la libre transmisibilidad, ya dijimos, la sociedad es libremente transmisible. Puede haber que haya un exceso en el número de socios, si los socios, los herederos reciben partes alícuotas de distintas cuotas sociales, puede haber aumento de capital de los 50 socios, van a haber que transformarla o ver cómo siguen funcionando la sociedad responsable limitada. Generalmente deberán transformarse para evitar caer en algún tipo de, no nulidad, pero bueno, algún tipo de control de la dirección de personas jurídicas cuando haya más de 50 socios, porque la ley dice que son 50 el máximo número de socios. Con respecto a la transmisibilidad de los socios, me olvidé decirles, si bien las cuotas son libremente transmisibles, ¿qué quiere decir? Que nosotros las podemos vender, ceder, donar, lo que queramos. Lo que sí que puede haber limitación a ese derecho de transmisibilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede decir la sociedad que en caso de que un socio quiera transferir su cuota societaria, tenga derecho de preferencia a los demás socios o la sociedad de adquirir su cuota social. ¿Me entienden? Yo, por ejemplo, quiero vender mi cuota social y la sociedad tiene una restricción en la transmisibilidad. ¿Qué quiero hacer? Tengo que denunciar a la gerencia que voy a venderla. Y al mismo precio que me la compran otros, yo tengo el socio que queda en la sociedad, tiene preferencia ante un tercero en la compra o adquisición de esa cuota. ¿Se entiende? Es como cuando tiene uno un condominio o un terreno en un barrio privado. Realmente, cuando uno va a vender el terreno, se le ofrece al vecino, al colindero, que tenga preferencia de compra. Acá también, si yo quiero transferir mi cuota social, en principio es libremente transmisible, pero si la sociedad tuviera algún tipo de limitación, yo tendría que denunciar a la gerencia que estoy por vender mi cuota a fulano tal, y si la sociedad le ofrece a los socios, o a la misma sociedad, adquirir esa cuota social del socio al mismo precio que estábamos vendiendo a un tercero. Porque queremos nosotros mantener la sociedad sin terceros. Entonces le compramos al socio su parte, o el socio, algunos socios le compran la parte correspondiente. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Es medio complicado, pero después cuando leen la ley no es tan complicado, porque en los artículos está todo muy claro. Como todas sociedades, tenemos órganos que la hacen funcionar, porque no tenemos la sociedad de una persona jurídica y no funciona. No vamos todos los socios, somos 50, no vamos los 50 a sacar un crédito, no vamos los 50 a contratar a un empleado, no vamos 50. Entonces tiene que su administración, su fiscalización y su órgano de gobierno. ¿Se acuerdan? ¿Han visto eso? Todo Sí, ente, toda persona jurídica tiene administración, que es la que ejecuta, órgano de gobierno, que es el que decide, y una fiscalización que fiscaliza que el administrador cumpla lo que el gobierno le indique. Como en todas las sociedades, en la sociedad responsable limitada también tenemos órganos. Lo que pasa es que acá tenemos un órgano específico de las SRL que no existe en los tipos de sociedades y que por eso es el elemento tipificante, que es la gerencia, es decir, la administración y responsabilidad de la sociedad y representación de la sociedad están a cargo de la gerencia, que está formado por uno o más socios o no. ¿Qué quiere decir? Que yo en la gerencia puedo poner o no a un socio. Ejemplo, si yo soy una persona que no tengo nivel secundario, pero tengo la suerte que soy un hombre de negocio y es formado en la sociedad con mi hermano, con un amigo, etc., y pongo una SRL,
lo más conveniente sería, por ejemplo, que la gerencia la maneje un administrador de empresa. Entonces yo no gestiono no gestiono la sociedad, sino la gestiona una persona que conoce más del tema que yo, que no soy del tema. Ese es un caso, podría ser. Pero si no, pueden o no ser socios. Es decir, el órgano de administración y representación de la sociedad, es decir, quien va a administrar y representar a la sociedad ante terceros, es la gerencia, que puede ser uno o más socios o no. Es decir, que no es necesario la calidad de socio para integrar la gerencia. Por eso nos da la posibilidad que yo les decía de que poner un gerente o una persona que tenga más conocimiento en la administración que el socio, que lo que hace es generar dinero y no estar en la administración de la sociedad. Este es un elemento tipificante y si nosotros queremos constituir una SRL, tenemos que sí o sí poner como órgano de administración una gerencia. Es independiente de la participación social que tenga el socio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ser socio y gerente, pero si a mí me quitan la calidad de gerente, no me va a quitar la calidad de socio. Yo puedo ser gerente, socio o no, pero no significa que la pérdida de calidad de gerencia me pierda mi calidad de socio. Por ahí yo como gerente no funciono y los otros socios me sacan como gerente, pero sigo participando como socio de la sociedad. Lo que sí que la gerencia no es un dependiente de la sociedad, sino que es un órgano de administración que está ligada o no a la sociedad, a la carácter de socio. Es decir, que yo puedo ser socio o no, mientras sea gerente o no sea gerente, pero no va ligado a la calidad de socio. Eso es lo que quiero decirle. Incluso, es más, yo como socio, gerente, si soy gerente y socio, puedo transmitir mi calidad de socio y poder seguir siendo gerente. Porque por ahí los otros socios quieren que yo siga siendo gerente, aunque haya vendido mi participación societaria, ¿se entiende? Es decir, no tengo que ser, para ser gerente no necesito ser socio de la sociedad. Lo que sí, que la sociedad como tipificante tiene que tener como órgano de administración y representación la gerencia, que puede ser uno o varios. La designación de los primeros gerentes se hace en el contrato constitutivo, obviamente, y después la renovación se va haciendo cada vez que se haga una asamblea o reunión de socios que se nombren o quiten gerentes. Pero siempre por acuerdo mayoritario de los socios tiene que estar en el libro de actas en el cual se establezca quién es la gerencia que se va sustituyendo por otra. Y los gerentes no tienen un plazo determinado, puede ser determinado o determinado, si puede ser gerente por 2 años, por 3, o hasta que se le cumpla, hasta que lo sacan por justa causa o no. Puede tener gerencia rotativa, poder gerente suplente, etc. Con respecto al número de gerentes, es flexible. Puede haber uno o más gerentes. No hay número máximo de gerencia. Si es unipersonal, es decir, un solo titular de la gerencia, las funciones de administración y representación están a cargo de una misma persona. Es decir, que no tenemos problema. Cuando nosotros vamos a contratar con una SRL, donde haya un gerente unipersonal, vamos a ver si el que viene a contratar con nosotros es realmente gerente o no. El problema es cuando la gerencia es plural, es decir, cuando hay más de un gerente. En este caso puede haber gerencia plural indistinta, es decir, que hay más de un gerente, pero cualquiera de ellos ejerce indistintamente la calidad de administrador y representante de la sociedad. Si la gerencia establece, una gerencia que no establece qué tipo de gerencia plural existe, esta es la gerencia, se considera que es de este tipo. Es decir, de plural es distinta, en la cual, si nosotros no hicimos nada en el contrato y son varios gerentes, si es indistinta, es que todos y cada uno puede ejercer su administración y representación. Es decir, si quiero sacar un banco de crédito, cualquiera de los gerentes puede ir y sacarlo individualmente si la gerencia no establece específicamente otra cosa. Después tenemos la gerencia plural conjunta. En este caso, se requiere que todos los gerentes actúen en la administración y representación en forma conjunta. Es decir, que todos tengan que realizar la actividad. Es decir, si somos 3 gerentes y tenemos que sacar un crédito del banco, lo que firmamos el crédito del banco vamos a ser los 3 gerentes porque tiene que ser en forma conjunta. Si fueran distintas, cualquiera de los 3 podría haber realizado. Y después está la otra gerencia plural, que sea colegial, es decir, que tengan tareas. Es decir, un gerente es gerente de tal área, otro gerente de esta, y con funciones específicas. Es decir, gerentes
colegiado, que es decir que cada gerente tiene su función. Es decir, la gerencia puede ser unipersonal, a la cual no tenemos problema, que la administración y representación están en la misma persona. Tenemos plurales distintas, en la cual son varios gerentes y cualquiera ejerce la administración y representación. La plural conjunta, en la cual se requiere que todos actúen en la administración y representación. Y la colegiada, en la cual cada gerente tiene sus funciones establecidas en el contrato. Yo, cuando vaya a contratar con una sociedad, voy a ver con qué tipo de gerencia tenga para ver cómo voy a contratar con ella y con quién me voy a llevar. Como le dije, el principio del gerente es revocable la calidad de gerente. Puede ser revocado por la mayoría necesaria en la reunión de socio correspondiente. Y recuerden que el caso que el gerente sea socio y sea removido en carácter de gerente, eso no implica que sea removido en calidad de socio, sino que va a ser siendo socio de la sociedad, pero lo que lo va a tener es el gerente. Es decir, el gerente puede ser removido por mayoría, por justa causa, pero no pierde su calidad de socio. En el acto constitutivo, los gerentes pueden establecer gerente suplente, es decir, para el caso que haya, por ejemplo, si hay gerente que tenga que sujetarse por un tiempo o que tengan que viajar, etc., pueden tener gerente suplente que entre en reemplazo del gerente titular. Pero no es lo más común. Órgano de administración y representación, gerencia. Fiscalización. Siempre todo órgano, ente jurídico tiene que tener una fiscalización. El principio general que nos da el artículo 58 es que, el 158, perdón, es que la fiscalización, dice, la fiscalización es optativa. Es decir, que el principio general es que la fiscalización la realicen como toda la sociedad los socios. ¿Quién es el más interesado en fiscalizar la sociedad? El propio socio. Esto quiere decir que no tenemos que establecer un órgano de fiscalización específico como vamos a ver en la SEA en su momento. Acá el órgano de fiscalización en principio es optativo. Si no queremos poner un órgano de fiscalización, los socios mismos somos los que vamos a controlar la sociedad. ¿A quién vamos a fiscalizar? ¿A quién fiscaliza el órgano de administración? ¿El órgano de fiscalización? ¿Al órgano de administración o al órgano de gobierno? Al de Al órgano de administración. administración. Claro, nosotros fiscalizamos que la administración cumpla con lo que dijo el órgano del gobierno. Si el gobierno le dijo que está la actividad, y decir, en el memoria y balance vamos a ver también, en su momento cuando se aprueba los balances, aprobamos la gestión de los administradores siempre. En este caso, son los socios los que van a aprobar o no, sino en una fiscalización específico, los que tienen optativamente, o sea, en principio lo ejercen los socios, pero es optativa, dice la ley. Dice, el 158 nos da el principio. Entonces, el principio de la bonificación es optativo y es en función de los socios. En base a ponemos tres modalidades. El principio entonces es que la fiscalización y control de la sociedad por el 158 es establecido por los socios directamente. Pero los socios pueden establecer, si ellos quieren en el contrato constitutivo, un órgano diferenciado de fiscalización. ¿Qué quiere decir? Un órgano que sea específicamente dedicado a la fiscalización. Es decir, una sindicatura o un consejo de vigilancia. Decimos, nosotros, mira, yo no quiero fiscalizar la sociedad, porque somos 50 socios y yo no quiero estar controlando cada rato la fiscalización. Yo quiero que haya un órgano de fiscalización. Quiero que haya 5 de nosotros que funcionen como consejo de vigilancia o que tengamos un síndico, contador o abogado que sea encargado de la fiscalización. Ya es una persona extraña de la sociedad. Si un consejo de vigilancia, vamos a ser los mismos socios los que integremos el consejo de vigilancia. Es decir, tienen a cargo la función de fiscalizar de acuerdo a lo que diga el contrato constitutivo. Es decir, entonces tenemos el contrato constitutivo, puede decir, la fiscalización es optativa, no hay órgano de fiscalización, la hacemos los socios. Podemos dar, si queremos, sí, los socios podemos en acto constitutivo decir cómo se fiscaliza la sociedad y qué órgano va a ser, si va a ser un consejo de vigilancia, una sindicatura o cómo va a ser la fiscalización. Lo que sí, la ley en el artículo dice que las del 299, que son las sociedades que cotizan en bolsa, que tienen un valor de más de 10 millones de pesos, etc.,
que no son las que nosotros vemos comúnmente, ellas sí o sí tienen que tener un órgano de fiscalización no optativo, sino que específico, que lo tiene que establecer, porque son sociedades que entran dentro de las sociedades del artículo 299. Pero si no, las sociedades tienen optativo, función de fiscalización en los socios. Y si los socios quieren poner un órgano de fiscalización, lo establecen en el contrato constitutivo, que tengan un órgano de fiscalización independiente. Este es el órgano de fiscalización. Con respecto a las resoluciones sociales, la ley, en nuestro caso, dice que las resoluciones sociales 159 dice: el contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar acuerdos sociales. ¿Qué son los acuerdos sociales? Es el acuerdo de la voluntad de los socios. ¿Cómo se forma la voluntad societaria? Por la sumatoria de la voluntad de los socios. Es decir, los socios, en base a la autonomía de voluntad, pueden decir cómo vamos a tomar las decisiones societarias. Si nos reunimos los socios en una asamblea, si la hacemos de tal forma, tal otra. Eso es optativo y lo podemos hacer como queramos. Por eso la ley dice que el contrato dispondrá sobre la forma de deliberar y tomar los acuerdos sociales. En sus efectos son varias resoluciones sociales que se adopten por voto de los socios, comunicando a la gerencia a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad y transparencia. Es decir, en principio, las resoluciones sociales, los socios en el contrato constitutivo van a decir de qué forma la van a tomar. Es decir, vamos a tomarla de esta forma. Y subsidiariamente, para el caso del contrato, la ley nos da dos opciones, que son la de consulta y de declaración escrita. Es decir, la sociedad se reúne, los socios, para tomar las decisiones societarias. Siempre la voluntad de los socios son las que, aunadas, forman la voluntad societaria. Si esa no está establecido en el contrato, no diga nada, la ley nos establece dos formas de deliberación, que son la consulta y declaración escrita. ¿Quién convoca el órgano de gobierno? Puede ser el órgano de administración o cierta mayoría de socios, y decir cuál es el procedimiento que se va a utilizar. Es decir, generalmente la administración, que es la gerencia, va a decir, bueno, en tal fecha se hace una reunión de socios para tomar tal decisión. Si no se hace, no tiene contrato constitutivo, la forma establecida, vamos a recurrir a el tema de la de consulta y declaración escrita. ¿Cuáles son estos temas? El sistema de consulta es de voto a distancia, por correspondencia. En este caso, ¿qué quiere decir? Desde la gerencia se cursa al domicilio que el socio tiene constituido en la sociedad el tema a resolver o decidir. Y dentro de los 10 días de recibir la consulta, el socio tiene que responder a la gerencia. Este plazo puede ser ampliado o no reducido. Es decir, hay que tomar una decisión societaria, la gerencia le manda al socio por correspondencia a su domicilio la decisión que se tiene que tomar en la sociedad. Y eso tiene que devolverle en el plazo de 10 días, o el máximo, o el que establezca la gerencia, la respuesta. Solamente la formulación de la propuesta tiene que ser para que el socio responda por sí o por no. No puede decir sí, pero, no, pero. Es decir, tiene que ser concreta. Es decir, la sociedad va a aumentar el capital. ¿Está de acuerdo, sí o no? No va a decir sí, pero quiero aumentar un 20, no, sí o no. No hay posibilidades de... La respuesta tiene que ser igual que la pregunta, tiene que ser directa, para que la respuesta sea por sí, o afirmativa o negativa. Esto se puede hacer carta, documento, comunicación personal, telegrama. No sé ahora si permiten los mails o la dirección electrónica que tenga constituido el socio en la sociedad. Ahora, en los expedientes judiciales, cada abogado tiene su dirección electrónica, no se notifica más por cédula, sino que se notifica su casilla de correo y en el momento que la abre se considera notificado. Si la respuesta no se demora y la demora no es imputable al socio, se considera como que el socio se abstiene de votar por sí o por no. Obviamente, después la mayoría establecerá cada tipo societario, cada contrato constitutivo, el tipo de mayoría que necesite. Y la declaración escrita es que consta en una declaración escrita el sentido de votación de todos los socios que firman sin que tenga importancia el procedimiento para llegar a esta firma.
¿Cómo se hace? Generalmente se hace una redacción de la formulación que le quieren decir al socio, o sea, la gerencia escribe hace una redacción predeterminada de la decisión que va a tomar la sociedad. Y los socios que firmen abajo van a decir si están conformes con la propuesta o no. Los socios son convocados a la sede social para firmar o no. Si no quieren firmar, es que como un voto negativo. Si firman, es un voto a favor de la propuesta que están firmando. Es decir, es un contrato. Y la sociedad, dice la sociedad en el día de la fecha, para mí, no tal, fecha tal, la sociedad quiere tal bien, etc. Los socios abajo, firmantes, son los que toman la decisión societaria respecto del acta que están formulando. Y después, el libro de acta se formula la redacción de la mayoría o no que tuvo esa redacción original. En las sociedades anónimas, el órgano de gobierno es la asamblea de socios. Acá, la asamblea de socios está reservada solamente, obviamente, volvemos. La asamblea de socios es la reunión de socios que se hace, que es el órgano de gobierno de la sociedad anónima. En las sociedades responsabilidad limitada, si quieren, los socios pueden constituir una forma de reunirse en forma de gobierno en asamblea, pero no es obligatoria. La que sí es obligatoria en la sociedad del artículo 299 que yo le decía, que son, la sociedad tiene un serie de requisitos que son que tengan oferta pública, hagan oferta pública, que tengan un valor de capital de tantos millones de pesos, etc. Si no son de esas sociedades, no requieren un tipo específico de órgano de gobierno, sino que el órgano de gobierno es optativo y si no dice nada, recurrimos a de consulta o de declaración escrita. Es decir, consulta se le consulta y después se transcribe en acta y declaración escrita se hace la declaración, los socios firman y esa declaración después se transfiere a las actas también. Siempre la decisión de los socios contra el libro de actas. Toda reunión, no sé si lo vieron, pero creo que todo órgano que tiene deliberación tiene que tener un libro de acta correspondiente, ya sea gerencia, asamblea, o de reunión de socios, etc. Todo tiene que tener un libro de asambleas o de acta en el cual se transcribe todo lo que se habló en la asamblea o en la reunión de socios. Después, ¿qué más? Con respecto a las mayorías, dice el artículo 160 que el contrato establecerá reglas aplicables a resoluciones que tengan por objeto su modificación. La mayoría debe presentar como mínimo más de la mitad del capital social. Es decir, que para modificar el contrato, la modificación del contrato tiene que tener establecido una mayoría específica, que está convenida en el contrato, pero no tiene que ser como mínimo más de la mitad del capital social, o sea, mitad más uno. O sea, es libre la forma de que mayorías adoptan las decisiones societarias. Lo que sí dice la ley, que para modificar el contrato constitutivo tiene que ser el mínimo, como mínimo la mayoría más uno, o sea, la mitad más uno del capital social, más de la mitad del capital social. Si no prohibiera nada, la mayoría sería 3/4 parte del capital social. Una cosa puede pasar, si hay una sociedad de 2 o 3 socios, la cual uno de los socios tiene mayoría suficiente para reformar el contrato social, se requiere por lo menos el voto de otro de los socios. Es decir, si hay 3 socios, uno tiene 50, otro ponga 55, y el otro tiene el resto, el de 55 no puede, por su sola voluntad, modificar el contrato societario, sino que se requiere sí o sí la conformidad de los otros socios, porque si no, sería un abuso de poder de su parte, porque tiene mayoría específica. Entonces, en ese caso, se requiere que el voto de por lo menos otro de los socios. Y si ¿qué pasa? Cuando son socios, una sociedad de 2 socios, se requiere unanimidad de criterio para reformular el contrato societario. Si somos 2 socios, por más que tengamos la participación que tengamos cada uno, necesitamos sí o sí la unanimidad. Ahora bien, el artículo dice que las resoluciones que no impliquen la modificación del contrato societario se toman por mayoría de los presentes en el acta o forma de asamblea o reunión de socios que se corresponda. Es decir, mayoría de socios o de capital que participó de la reunión de socios que ya se tomó la resolución social, sin que sea el cambio
constitutivo del contrato. Siempre que sea contrato constitutivo, se requiere una mayoría específica, no una mayoría simple, ni de presente, sino que se requiere una mayoría mitad más uno o 3/4 partes de la sociedad, de los socios, si no dijeran nada de contrato societario. Recuerden siempre que las decisiones societarias que hayan decidido transformación, fusión, escisión, reconducción, cambio de objeto, transferencia del domicilio social al extranjero, etc., el socio que no está de acuerdo, ¿qué puede hacer? El derecho de receso. Claro, el socio que votó en contra. Porque estaba ausente de esa resolución, lo que tiene que hacer es el derecho de receso y retirarse a la sociedad con la participación societaria que le correspondía de acuerdo a su aporte que hizo al principio del constitutivo. Y cada cota da derecho a un voto. Es decir, yo, cuanto más cuotas tenga, más votos tendré, porque tengo más votos de acuerdo a la forma o a lo que ya esté por votar. O sea, tendré participación mayor o menor. Bueno, con esto, bueno, ahí hay un artículo 162 dice que las soluciones sociales que no se adopten en asamblea también exigen que se hagan actas que serán confeccionadas y firmadas por los gerentes dentro del quinto día de cumplido el acuerdo. Pero lo importante entonces, lo que dijimos hoy de SRL, características. Perdón. Hola. ¿Quién habla? No, pero estoy en clase. ¿Cómo es? Perdón. Características de la sociedad. Dijimos, gerencia, limitación de responsabilidad, que no es siempre limitada, sino que cae en dos supuestos, ¿se acuerdan? Falta de integración del aporte en dinero y la sobrevaluación de aporte en especie. La transmisión de las acciones es libremente, no se puede prohibir, sin limitar. La gerencia como órgano típico de las sociedades. La división de capital en cuotas sociales, que la cuota nos da la posibilidad de participar en las reuniones sociales. La forma que se toman las decisiones de los socios, o sea, por el acuerdo que hayan realizado en el contrato constitutivo, o por ¿cómo es? O por de consulta o el sistema de escrito. La fiscalización es optativa, se puede recurrir a alguna fiscalización si los socios quieren. La gerencia, que si es uno solo no hay problema, cuando son varios tenemos que ver quiénes son, si es conjunta, indistinta o colegiada. Todas esas cosas son las que más importantes que tenemos en este tipo de SRL. No sé si hubo una duda bastante complicada. Bueno, hay una filmina que no son mías. La voy a tener que revisar a ver si están bien y si no, se las puedo subir. Se le digo a Nerina que la suba. Bueno, cualquier duda que tengan, ustedes lean de nuevo, repasen en la ley. Con lo que yo les dije hoy, la ley lo van a poder aclarar, y al lado, si no, se anotan preguntas y el viernes me preguntan, mira, acá me confundí, me quedó esta duda. O la clase que viene, no importa, lo vemos. Pero, ¿alguna duda, alguna pregunta de alguien? Hola. No, profe. Bien, hasta ahora. ¿Listo? ¿Nos despedimos? Listo, hasta luego. Bueno, buena semana. Gracias, profe. Chao, Igualmente. profe, gracias. Chao. Hasta luego.